es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Ahora te pedimos, Señor, que como lo has hecho hasta el día de hoy, nos sigas guiando, ayudando, fortaleciendo y haciendo tu voluntad en nuestras vidas, haciendo tu voluntad en nuestras familias, haciendo tu voluntad en este lugar. Habla, Dios mío, Señor, siempre lo que quieras decirnos, lo que quieras hablarnos, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, que aquí nada se haga, Dios mío, Señor, si no es tu voluntad. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte, sea para exaltar tu nombre, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para que tu nombre sea engrandecido, Dios mío, Señor. Que nosotros, Dios mío, menguemos, pero que tú crezcas, Dios de la gloria, porque el único reconocido, el único que necesitamos, Dios mío, Señor, dar a conocer es tu nombre, porque solamente delante de tu nombre se doblará toda rodilla, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, se doblará toda rodilla, Dios mío, Señor. Y estamos aquí para bendecirte, estamos aquí para proclamar tu nombre, estamos aquí para compartir, hablar de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos bendice, nos fortalece, nos prospera, nos ayuda, nos guía, nos abre puertas y trae bendición. Ha traído esa salvación tan grande, Dios mío, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno, mis hermanos, que estamos en esta noche de miércoles reunidos para escuchar la palabra de Dios, para alabar su nombre como lo acabamos de hacer hace un momento, para exaltar a nuestro Dios. Bendito es el Señor. Mientras el enemigo y Satanás se enfurece porque hay un pueblo que le busca, nosotros nos alegramos porque nos fortalecemos en nuestro Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que vemos hoy en día, hasta por la noticia, nuestros gobernantes hablan y alcanza uno a darse cuenta de ese odio y de esa indisposición porque hay un pueblo que exalta y glorifica el nombre de nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Bendecimos a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Igualmente cada una de sus vidas sean bendecidas en este día. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Gloria al Señor. Y vamos a estar predicando bajo el título ¿Por qué pedimos y no recibimos? Gloria al Señor. ¿Por qué pedimos y no recibimos? Entonces vamos a estudiar esta parte de la palabra del Señor, porque todos queremos, ¿no? Y todos tenemos ese sentir que lo que nosotros le pidamos al Señor, que todo lo recibamos y que recibamos respuesta en todas las áreas que nosotros le pedimos al Señor en nuestras peticiones. Pero hay algo en el cual tenemos que hablarlo y decir que nosotros en ocasiones pedimos y no recibimos, pero ¿por qué no recibimos? ¿Y qué nos dice la palabra acerca de cuando pedimos y no recibimos? Y sabemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que tengamos salud. Entonces vamos a mirar este versículo de Juan 15, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concebido y les será concedido. Gloria al Señor. Y les será concedido y les será hecho, dice la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor también dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, muévete, y se moverá. Gloria al Señor. Entonces, en algunas ocasiones, y vamos a hablarlo, vamos a compartir, quiero que hagamos de la palabra del Señor
la escuchemos, pero también la pongamos en práctica. Y entonces nosotros en ocasiones le pedimos algo al Señor y la palabra del Señor nos dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, o sea, una fe pequeña, pero una fe en el Señor, le decimos a este monte, muévete y se moverá. Y entonces, ¿por qué en ocasiones le pedimos al Señor y no obtenemos respuesta? Pero lo que sí sabemos es que a través del conocimiento, a través de la vida cristiana, vamos aprendiendo y vamos nosotros conociendo, y vamos nosotros conociendo también la voluntad de Dios, y vamos nosotros conociendo a través de la palabra del Señor lo que el Señor quiere, lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hay principios bíblicos, hay 3 leyes que rigen la vida o el mundo espiritual. ¿Cuáles son esos principios o esas 3 leyes? Dice la palabra del Señor: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Son 3 principios que nos están hablando prácticamente de lo mismo. El que busca, el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Entonces, eso es también como nosotros, o alguien que se para, llega a una casa o a un lugar, se para en la puerta esperando que le abran, pero nunca toca, y la persona se puede quedar esperando ahí todo el tiempo, y si nadie se da cuenta de que esa persona está ahí, no le abren la puerta. Y entonces, ¿por qué no le abren la puerta? Porque el principio dice que hay que tocar. Son cosas sencillas, pero que en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, debemos colocarlas en práctica. Y nosotros lo que recibimos de parte de Dios es porque le hemos pedido en cuanto a oraciones o peticiones específicas, o alguien ha estado intercediendo y nos ha estado ayudando a orar. Y la palabra del Señor dice que el que pide, recibe. O sea que hay personas que no reciben porque no piden. Y también el libro de Santiago nos habla y nos dice que hay personas, o vamos a mirarlo en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice que hay personas que no reciben porque no han pedido, pero también dice que si han pedido y no han recibido es porque han pedido mal. Y el Señor Jesucristo también se lo decía a los apóstoles: ustedes hasta el momento no han pedido nada, le decía el Señor a los discípulos, y les dijo: pero si han pedido, si al caso han pedido mal, y como han pedido mal, pues no han recibido. O sea que hasta para pedir, dice la palabra del Señor, debemos nosotros saber cómo pedimos. Hay personas que yo a veces he hablado y la persona me dice: no, utiliza estas palabras, y dice: no, si el Señor me quiere dar algo, que me lo dé, Él sabe. O la persona dice: yo siembro en la obra, y yo sirvo, yo trabajo, pero yo lo hago desinteresadamente. Si el Señor me quiere dar algo, Él sabrá. Pero es que la palabra del Señor me habla de unos principios diferentes. No es de que yo lo hago, sino dice que el Señor quiere bendecirnos, y que si nosotros sembramos, es como si el agricultor va y riega y trabaja la tierra y cultiva la tierra, y de pronto después de que la cultiva y que la siembra y que la ha trabajado, dice: no, pues yo no sé si sale algo, pues bueno, pero si no sale nada, pues igual yo no voy a esperar que salga nada. Si sale algo, pues qué bueno que haya salido. No, el agricultor, el que siembra, el que ara la tierra, sabe los tiempos y sabe lo que hay que hacer, y sabe cuándo tiene que sembrar y cuándo tiene que recoger la cosecha de lo que sembró. Y el Santiago capítulo 4, versículo 3, vamos a mirarlo, que nos dice la palabra del Señor. Y estos son principios bíblicos de la palabra del Señor que debemos nosotros aplicarlos. Dice o leámoslo desde el 2. Van a imprimir el favor. Dice: desean, o el 1,
esta parte para entender el contexto. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice el 2, desean lo que tienen, lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y dice el 3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Gloria al Señor. O sea, aquí nos está hablando la palabra, dice, y si lo piden, están pidiendo mal. Y hay otra versión que dice, lo piden también para sus deleites. Entonces, para eso debemos nosotros saber, para nosotros pedir, debemos saber el por qué y el para qué estamos pidiendo. La palabra, el libro de Juan 15:7 que leímos inicialmente, nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Y yo permanezco en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. ¿De qué me está hablando ahí? De permanecer en el Señor, de permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra es obedecer la palabra de Dios. Y para obedecerla debemos conocerla. Y nosotros al conocer la palabra del Señor, el Señor nos habla. El Señor nos dejó escrita su palabra y la Biblia nosotros la escudriñamos y la palabra del Señor escrita nos habla. A veces queremos que el Señor nos hable con voz audible, pero si nosotros no queremos que el Señor nos hable de una forma escrita, nosotros escudriñando la Escritura y que el Señor nos hable, pues si no lo queremos hacer de esta forma, muy difícilmente lo vamos a escuchar al Señor de forma audible. ¿Por qué? Porque vamos a desconocer la palabra del Señor, porque vamos a desconocer la voluntad de Dios. Y a veces le decimos, si es la voluntad del Señor, hablando de la parte o en el área de la salud, si es la voluntad del Señor, que el Señor me sane. Si es la voluntad del Señor, que el Señor me prospere. Pero si es que el Señor ya nos lo dejó escrito, ya nos dejó su palabra y nos dejó su voluntad escrita. Entonces, como no, si alguien no la conoce, pues está diciendo si es la voluntad del Señor, cuando el Señor ya nos está diciendo, sí, es mi voluntad. Sí, mi voluntad es que nos vaya bien en todo. Sí, mi voluntad, dice el Señor, es que estemos sanos, que estemos prosperados, que estemos bendecidos, que el Señor quiere guardarnos, que el Señor quiere protegernos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, dice, vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Así que nosotros vamos entendiendo que hay clases de oraciones que Dios no escucha. Lo que vimos hace un momento en Santiago. Dios no escucha oraciones que la persona lo hace como para su propio, para un beneficio propio y para tal vez tratar de sobresalir o tratar de decir es que esto yo lo logré con mi esfuerzo. Y esas oraciones y no necesariamente tiene que expresársela al Señor, sino el Señor conoce las intenciones del corazón. Entonces son oraciones que el Señor no tiene ningún compromiso en el cual responder ese tipo de oraciones. Pero dice la palabra del Señor, Primera de Juan 5:14, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Voy a volverlo a leer y dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y vamos a mirar el 15, y esta palabra que le agrada nos habla también de hacer y de pedir bajo la voluntad de Dios. O sea, y estamos seguros de que cuando le pedimos al Señor de acuerdo y conforme a su voluntad, Él nos oye. De acuerdo a su voluntad, no a la voluntad mía,
ay, es que hoy yo voy a pedirle esto al Señor. Hay personas en oración y aún cristianas y hacen oraciones para que a otra persona le vaya mal, ¿no? Porque es que esa persona esto o no me cae bien y entonces yo le oro al Señor para que le vaya mal, y si está enferma para que se acabe de enfermar, y si es posible que se muera, y la persona dice, o sea, habla normal y dice, no, yo oro porque es que yo creo que es que no, esa persona no merece que le vaya bien, y esa es mi oración, dice la persona, y son oraciones contrarias a la voluntad de Dios, y la persona está pensando de que Dios lo va a escuchar o la va a escuchar, y la persona hasta ayuna y ora e intercede porque cree y esto es un ejemplo de muchas oraciones que se pueden hacer, y que se puede estar en ayuno y se puede estar en madrugar a orar, y el Señor nunca va a responder estas oraciones porque son oraciones fuera de la voluntad de Dios. Y dice, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. O sea, pero ¿cuándo el Señor nos dará lo que le pedimos? Cuando nuestras oraciones son conforme a su voluntad. Gloria al Señor. O sea, debemos nosotros, entonces, para nosotros orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues conocer la voluntad de Dios, y nosotros orar para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Y si la oración es conforme a la voluntad de Dios, son oraciones de poder, son oraciones poderosas. Alguien puede decir, bueno, yo quisiera aprender a orar de una forma con poder. Pues para nosotros orar con poder, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Así que de esta forma dice la palabra del Señor, que de esta forma Dios nos oye, y Dios me quiere responder las oraciones. Decía el libro de Primera de Juan, dice que estamos seguros. Él decía, yo estoy seguro y sabemos que Dios nos oye. Así que cuando nosotros hacemos una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, el Señor nos oye, y nosotros debemos estar y tener la confianza de que Dios está escuchando nuestras oraciones. También tenemos que tener en cuenta que una cosa es la voluntad de Dios y otra es la voluntad en el tiempo de Dios. Gloria al Señor. O sea, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber discernir cuándo es la voluntad de Dios, y aunque estemos nosotros en la voluntad de Dios, debemos nosotros saber cuándo es el tiempo de esa voluntad de Dios. Así que vamos a mirar acerca de si nosotros nos damos cuenta, el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio de poder. ¿Y por qué era un ministerio de poder? Porque el Señor siempre hacía algo que hacía, el ministerio del Señor Jesucristo siempre fue un ministerio basado en la oración, en la búsqueda de su Padre. Y siempre estaba orando. Y el Señor Jesucristo, si nos damos cuenta, un día oraba, un día liberaba, un día sanaba enfermos, otro día enseñaba, otro día salía a hablar, a compartir la palabra. Pero siempre, aunque todos los días hacía algo diferente, siempre el Señor Jesucristo estaba en oración. Era algo que Él hacía permanentemente. O sea que el ministerio del Señor Jesucristo estaba basado en la oración, en la búsqueda de su Padre, gloria al Señor, y con la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo. Sabemos que el Señor Jesucristo ayunó, pero en los registros bíblicos, por lo menos sabemos que ayunó 40 días, pero lo hizo en una ocasión. Pero la oración sí era permanente y constante. O sea que era lo que el Señor hacía para mantenerse
para mantener esa comunión diaria y permanente. Recordemos que hablábamos hace algunos días de los madianitas y que los madianitas tenían oprimidos al pueblo de Israel por 7 años. Pero cuando se cortó esa maldición, esa opresión, dice que cuando el pueblo clamó. Dice que cuando el pueblo clamó, Dios escuchó el clamor del pueblo. O sea, el poder de la oración, el poder del clamor. Y el pueblo que clamó de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, estamos oprimidos, Señor. Y el pueblo clamó y el Señor respondió. Y hasta ahí terminó la opresión de los madianitas. Y también nos sucede y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y el enemigo puede estar ahí oprimiéndonos, robándonos la bendición, el fruto. Y cuando el pueblo de Dios clama de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta ahí llega el enemigo a robarnos. El enemigo tiene que huir, tiene que apartarse de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor escucha nuestro clamor. Gloria al Señor. Recordemos que entre el libro o el tiempo de Malaquías y Mateo, hubo un tiempo que se conoce como el tiempo o los 400 años de silencio, donde el Señor no se escuchó la voz del Señor. ¿Y por qué no se escuchó la voz de Dios y ni la dirección del Señor? Porque no había quien le buscara, no había quien clamara. Y hubo un hombre, Zacarías, le oró junto con los sacerdotes y el Señor les habló nuevamente. El Señor envió su ángel y entonces les habló. ¿Y por qué? Porque hubo una persona y porque hubo un grupo de sacerdotes que le oraron y le clamaron al Señor y el Señor respondió. Así que nos damos cuenta del poder de la oración, pero también del poder de la oración bajo la voluntad del Señor. Es haciendo la voluntad del Señor. Así que nuestra confianza debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra salvación viene de Él, porque Él es nuestro sanador, porque el Señor es nuestro redentor, porque el Señor es quien nos da la fortaleza, porque el Señor es pues el que nos da la fortaleza, es nuestro proveedor. El Señor es el camino, el Señor es la verdad, dice la palabra, el Señor es la vida, el Señor es nuestro refugio. Todo lo bueno, todo lo agradable, las bendiciones grandes vienen de nuestro Dios. Así que debemos tener nuestra confianza en Él, porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y el Señor es el fin. El Señor fue el que venció la muerte y dice la palabra del Señor que por Él fueron creadas todas las cosas y que en Él subsisten también todas las cosas. Gloria a nuestro Dios. Así que debemos nosotros tener y conocer, leer la palabra del Señor para conocer su voluntad, para conocer la voluntad de Dios. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, 9:31. Dice la palabra del Señor, 9:31. Sabemos que Dios nos escucha, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Gloria a Dios. O sea que aquí nos empezamos a dar cuenta y tenemos que nosotros saber qué le estamos pidiendo al Señor y por qué estamos orando y qué oraciones nosotros debemos corregir. Hay cosas que nosotros podemos pedirle al Señor, pero a veces no tienen una finalidad o cosas que no sabemos ni por qué se las estamos pidiendo al Señor. Pero dice la palabra del Señor que el Señor no escucha a los pecadores, pero que a los que hacen su voluntad, el Señor los escucha. El Señor escucha nuestras oraciones. Gloria al Señor. La voluntad de Dios es
voy a enumerar o voy a dar algunos o algunas palabras del cual el Señor quiere hacer su voluntad en nosotros y que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como hablamos hace algunos días y como estos versículos, hay muchos en la palabra del Señor, de que el Señor, la voluntad de Dios es que tengamos nosotros salud. La voluntad del Señor, si alguien dice, pero es que no sé cómo empezar a pedirle al Señor, no sé cómo pedirle que yo esté bajo su voluntad, bajo su dirección. Entonces la palabra del Señor nos dice en Santiago, dice que le pidamos sabiduría al Señor. O sea, la voluntad de Dios también es que si alguien no sabe cómo empezar o no sabe cómo hacerlo, pedirle sabiduría al Señor. Y la palabra del Señor dice que el que esté falto en Santiago, el que esté falto de sabiduría, que se la pidamos a Él. Y cuánto más nosotros pedirle sabiduría al Señor, a la fuente de la sabiduría, que nos dé sabiduría, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a pedir como conviene, que nos enseñe a orar como conviene. Y yo puedo decir, bueno, yo voy a orar y yo creo que debo orar de esta forma. Pero le puedo también decir, bueno, yo pediría de esta forma, pero mejor yo quiero hacerlo a través del Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene. Y nosotros, y si le pedimos al Espíritu Santo y empezamos a orar, empezamos a darnos cuenta de que nuestra oración o empezamos a hacer una oración diferente a la que nosotros estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos nosotros orarle al Señor. Dice que la voluntad del Señor también es que oremos nosotros por los misioneros, que oremos nosotros para que el Señor los guarde, para que el Señor envíe obreros a la mies, para que haya más personas que prediquen la palabra del Señor, orar por las almas, orar por la paz de Jerusalén, orar, hay muchas cosas, orar por la paz en muchos lugares, orar por nuestros gobernantes, pero también orar para que el Señor corrija en los gobernantes y nuestro gobernante lo que tenga que corregir, y que el Señor haga algo en esas personas que se creen tal vez, o que se enseñorean, como dice la palabra del Señor, de los pueblos, de las naciones, y que el Señor los haga caer en cuenta que están obrando mal, que están haciendo mal, y nosotros le oramos y le pedimos al Señor, le pedimos a nuestro Dios. Yo quiero que veamos Isaías 53:12. Isaías 53:12. Y este versículo de Isaías 53:12 nos da una idea y nos habla de cómo oraba el Señor Jesucristo. Y yo veía esta palabra y yo veía este versículo y lo que me llama la atención es que no nos lo dice los evangelios, no lo habla el Nuevo Testamento, lo está hablando Isaías, el profeta Isaías, y dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y voy a este último punto: e intercedió por los transgresores. O sea, no solamente el Señor intercedió por los que querían hacerle mal, dice que intercedió por los transgresores, por los que transgredían la ley. O sea, el Señor estaba, y el Señor en sus oraciones siempre estaba orando por las almas, por los perdidos. Señor, sálvalos, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el Señor estaba orando e intercediendo permanentemente por los transgresores. Y por eso el Señor, donde iba, las almas, los milagros, las almas se convertían. ¿Por qué? Porque había poder en sus palabras, porque el Señor había estado orando.
y cada vez y cada día estaba orando por los transgresores, estaba obrando por las almas, por los necesitados, por los que no conocían del Señor. Así que vemos nosotros en el libro de Santiago, hemos leído el libro de Santiago, capítulo 4, hemos leído Juan 15:7 y primera de Juan, el versículo que leímos, 5:14, esos versículos, y nos habla de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, o sea, fue que Santiago, Juan se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a escribir unos versículos, vamos a escribir unas cartas o vamos a escribir un libro en el cual hablemos de que el que ore debe hacer la voluntad de Dios. No, ellos no se pusieron de acuerdo. El Espíritu Santo quiso que ellos escribieran estas palabras. ¿Por qué? Porque Él quiere que el Señor quería que estas palabras llegaran también hasta nosotros y que nosotros en nuestras oraciones hagamos y pidamos conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de nuestro Dios, que nosotros oremos para que el Señor haga su voluntad y para que el Señor haga su voluntad en este lugar, para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, para que el Señor haga su voluntad con aquellas personas que no le conocemos, que no le conocen, y que nosotros podamos darle a conocer en nombre de Dios, y que el Señor haga su voluntad en lo que se predique, que haga su voluntad en nuestro país, que haga su voluntad, y nosotros le estamos pidiendo al Señor. Y en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor les hablaba y les enseñaba la oración y les enseñaba a los discípulos a orar, les decía y les hablaba, les decía: hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando se hace la voluntad del Señor, hay victoria. Cuando se hace la voluntad del Señor, estamos en la dirección correcta. Estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Gloria al Señor. Lo leímos hace un momento. Y dice que el Señor nos escucha cuando hacemos lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Y también hay un versículo que dice que si alguien dice que le ama y no guarda su palabra, el tal es mentiroso. O sea, que está haciendo, aunque está hablando y de labios para afuera está diciendo: no, yo amo al Señor. Y es que decir que amamos al Señor, o decir que a alguien decir que ama al Señor, no necesariamente tiene que expresarlo y decirle: no, es que yo amo al Señor, sino con sus palabras. Y la persona a través de sus palabras está expresando, ¿no? O cree expresar y dar a expresar o dar la sensación, la apariencia de que es una persona de fe. Y entonces la persona cuando habla dice: no, es que es que yo le pido al Señor para que me vaya bien en esto que estoy haciendo, en este negocio. Y la persona habla y uno dice: la persona es creyente, le está encomendando las cosas a Dios, pero seguidamente de eso sale con otras cosas que uno dice, pero no concuerda una cosa con la otra. No, es que si hay necesidad ahí bueno, no lo dice de esta forma, ¿no? Pero si hay necesidad de pasarle un billetico, de sobornar a la persona, hay que hacerlo, ¿no? Pero que el Señor me ayude, y el Señor nos va a ayudar. Y entonces mezclan una cosa con la otra, la persona ni se da cuenta. Eso es como, y eso que estoy hablando es lo cotidiano, ¿sí? Y lo que la gente cree que está bien, y la gente ya habla y lo habla de una forma natural sin darse cuenta de que está transgrediendo la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Y entonces cuando veíamos estos sicarios, cuando mataron al senador Miguel Uribe, yo escuchaba pues viendo unas noticias, decía una de las muchachas que capturaron, decía: no, y cuando se fue a bajar del carro lo bendijo.
Y yo dije, ¿cómo así que lo bendijo? Y después me puse a leer la noticia y dijo, sí, cuando se fue a bajar del carro, le dijo, Dios le bendiga. Y uno dice, Dios le bendiga, y qué era lo que iban a hacer, ¿no? Entonces uno dice, ya la persona habla y su corazón se ha endurecido de que la persona, cree que está haciendo bien, ¿no? Y está bendiciendo o pidiendo una bendición para hacer lo malo y algo perverso y un asesinato, y la persona lo hace, y así muchas otras personas. ¿Por qué? Porque están o tal vez en algún momento creen que aman a Dios porque dicen ciertas palabras, pero su corazón está lejos de Él. Pero dice la palabra del Señor, el tal es mentiroso porque infringe mi palabra, porque no guarda mi palabra. Gloria al Señor. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, debemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que leamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Gloria al Señor. Así que debemos nosotros, Hebreos 10, 36. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Debemos perseverar. ¿Perseverar en qué? En hacer la voluntad de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Gloria al Señor. O sea,